Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Tercer Milenio, a vos, Eduardo, a Domingo Casadei por la invitación, también a la Cleveland Clinic y a Emilio Poggio. Además de decirles que no tengo conflicto de interés para el tema que voy a desarrollar. El trasplante renal AVO incompatible es un trasplante que se desarrolla en el mundo y que representa alrededor del 8% de los trasplantes renales que se realizan. Si uno, si uno hace un poquito de memoria, el primer trasplante renal en el mundo se desarrolló en el año 1954, en diciembre, en Boston, entre gemelos. Y un año después se hace el primer trasplante por Hume y colaboradores que fracasa, y ahí se describe la AVO incompatibilidad como una exclusión para el trasplante renal. Si vamos a ver qué podemos hacer con nuestro paciente renal crónico, no hay ninguna duda que la mejor supervivencia de los pacientes, si comparamos la lista de espera renal en este estudio de Wolf de New England, de 46.164 pacientes contra 23.000 pacientes receptores de un primer trasplante cadavérico, el mayor riesgo de trasplante está durante los 100 primeros días y después se ven beneficiados los pacientes largamente. ¿Qué sabemos de trasplante renal en nuestro país? En la Argentina tomé cifras o datos del año 2022. Son 30.000 pacientes en diálisis, 1.362 trasplantados renales, de los cuales fueron 249 donantes vivos, y tenemos en lista de espera una pobre lista de 18% de los pacientes que están en diálisis, una deuda que debemos mejorar todos. ¿Qué es el sistema AVO? Bueno, es un sistema que fue descubierto por Karl Landsteiner en el año 1900. Este sistema AVO se expresa en los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, las células tubulares y el endotelio. Expresa IgM e IgG a través de las células plasmáticas. Altos títulos de anticuerpos de tipo IgM o IgG se traducen hacia el rechazo humoral, o se transforman o llevan al rechazo humoral, y los bajos títulos y la terapia adecuada permiten lo que se denomina acomodación por tres posibles mecanismos. El primero es que el injerto adquiriría resistencia a la injuria humoral. El segundo es que hay una upregulation de las proteínas que regulan complemento. Y el tercero, que hay una disminución de la producción de anticuerpos donante específico anti-A y anti-B en el receptor del grafo. Este es un gráfico como para recordar nada más algo que todos sabemos. El grupo A, B y 0. El grupo A expresa antígenos en los eritrocitos A y por lo tanto tiene anticuerpos en el plasma como anti-B. El grupo B expresa antígeno B y tiene anti-A. El AB ninguno. Tiene antígenos A y B, pero no tiene anticuerpos. Y el grupo 0 tiene anti-A y anti-B y no expresa antígenos en el eritrocito. Entonces, la compatibilidad que nosotros podemos tener es que un paciente A puede recibir del A y del 0, el B del B y del 0, el AB recibe de todos y el 0 solo del 0 y es dador universal. Esta diapo que muestro ahora podría ser el final de mi charla, va a ser el inicio y vamos a tratar de ir mostrando un poco esto, que es la estrategia del trasplante AVO incompatible. Es decir, si nosotros queremos desarrollar trasplante AVO incompatible, ¿qué tenemos que hacer para que este trasplante pueda ser exitoso
y lo podamos desarrollar. Entonces, el primer punto es remover los anticuerpos existentes. Dijimos que hay anticuerpos anti-A, anti-B o anti-0, y esos anticuerpos nosotros los tenemos que remover, y la forma de removerlo es con plasmaféresis, doble plasmaféresis o simple plasmaféresis o inmunoadsorción. El segundo aspecto es prevenir que los anticuerpos que teníamos se vuelvan a formar y ataquen el órgano implantado, y para eso podemos recurrir a la esplenectomía o al rituximab, es decir, anti-CD20. Ya vamos a ver en el desarrollo de la charla que la esplenectomía se ha dejado de utilizar allá por el año 2010 aproximadamente, y que también debemos evitar el rechazo, y para eso se utiliza un esquema clásico con inducción, es decir, el uso de drogas como micofenolato, esteroides y tacrolimus. Evitar el rebote, y para eso podemos volver a usar después del trasplante, si los anticuerpos suben, féresis o inmunosupresión, o las dos cosas. Y por supuesto, algo muy importante, porque es la principal causa de fracaso de este trasplante, que es la mortalidad de los pacientes, y es prevenir las infecciones. Y para eso vamos a ver que con el paso del tiempo, en estos últimos 10 años, diferentes centros han ido modificando esquemas inmunosupresores y de remoción de anticuerpos que han facilitado el esquema a los fines de tener menos infección posterior al trasplante. Si lo resumimos en un esquema, esto sería la posibilidad de un trasplante ABO incompatible. Entonces, un mes antes o 21 días antes, en la mayoría de los esquemas, en ese espacio de entre un mes y 21 días, tenemos que poner en marcha el esquema para desensibilizar a nuestro paciente, y comienza con el uso de rituximab a una dosis única, generalmente entre el día menos 21 o el día menos 30, actuando sobre la inmunidad de células B, inmunidad humoral, deteniendo a la célula plasmática en la producción de anti-CD20 y a partir de ahí de la inmunidad mediada por anticuerpos. Además de eso, una semana, 10 días antes, se comienza la remoción de anticuerpos, y esto tiene que ver con el grado de anticuerpos que tenga el paciente. Ya vamos a ver que hay un límite tolerado para remover anticuerpos, pero esto también en algunos estudios se está pasando ese tope y se está ampliando aún más y desafiando aún más a los anticuerpos a los fines de poder implantar un órgano. El esquema clásico que ven arriba, en lo que es frenando inmunidad a células T, tacrolimus como inhibidor de calcineurina, el uso de inducción, en este caso es con basiliximab, puede ser timoglobulina, en algunos casos se puede utilizar inmunoglobulina cuando el título de anticuerpos era muy alto, y se evalúa y se miden los anticuerpos al día menos 1 a menos 2 para ver si se llegó al objetivo de anticuerpos que necesitamos para el implante renal y disminuir las posibilidades de rechazo humoral, que es uno de los mecanismos que puede llevar a la destrucción del órgano y a la pérdida del injerto. Si fracasa esto, tenemos la opción de la esplenectomía o del uso de otros fármacos, y lo que se va haciendo es medir una vez por semana, al principio cada 48 horas, los anticuerpos anti-A o anti-B que tiene el paciente que ha sido trasplantado. Eso sería un resumen de aproximadamente lo que tenemos para los pacientes que le vamos a ofrecer este trasplante. Fíjense que este es uno de los estudios del año 2004 de American Journal Transplant de Takahashi, que muestra una población de pacientes ABO incompatible, 441 pacientes donde evalúan sobrevida del paciente, 441 pacientes que evalúan sobrevida del injerto, 1055 pacientes
que se comparan, que son el grupo control, para evaluar la performance del trasplante ABO incompatible. Y las curvas son bastante similares en estos casos. En este estudio del año 2004, lo que se utilizó fue remoción de isoaglutininas a través de inmunoabsorción en 51 pacientes, plasmaféresis 2 a 3 veces y post-trasplante también el uso de plasmaféresis, sobre todo cuando había títulos de isoaglutininas altas o rechazo mediado por anticuerpos. La inmunosupresión para esa época era ciclosporina principalmente y menos tacrolimus, azatioprina y prednisona, y fíjense que la mayoría de los pacientes, tratándose del año 2004, antes del 2010, recibieron esplenectomía y fueron anticoagulados para evitar la antiagregación plaquetal. Este es uno de los estudios más importantes que hay en la literatura, que es el estudio liderado por Gerard Opels y Christian Morat, que habla de un seguimiento de 3 años de 1.420 pacientes donantes vivos con trasplante ABO incompatible en 101 centros. Esta es la demografía de los pacientes. Fíjense, la mayoría pacientes europeos, la mayoría trasplantados entre el 2010 y el 2012, la mayoría primer trasplante, la mayoría entre 20 y 50 años el receptor y el donante. La mayoría de los receptores eran hombres y la mayoría de las donantes mujeres, como ocurre en la práctica. Y lo que vemos cuando medimos sobrevida del graft y sobrevida del paciente, que las curvas son bastante similares. Cuando se evalúa inmunoabsorción versus plasmaféresis, hay una ligera superioridad en inmunoabsorción en sobrevida del graft, pero sin estadística significativa. Y lo que sí es importante es el aumento de la mortalidad por infecciones en los pacientes incompatibles. Cuando midieron o evaluaron el uso de anti-CD20 o no anti-CD20, también la curva fue superior en lo que es sobrevida de graft para los que recibieron rituximab. Este grupo, que es un grupo coreano, midió isoaglutininas y buscó la significancia de los títulos en los pacientes con trasplante ABO incompatible. ¿Y qué nos muestra? Que denominan alto título a aquellos pacientes que tienen más de 1 en 256 y bajo título a los que tienen menos de 1 en 256. Esto es una actitud arbitraria que ha tomado este grupo de gran experiencia y mucho trabajo en trasplante ABO incompatible. Y lo primero que encuentran ellos es que los pacientes que tuvieron títulos mayores a 1 en 256 tuvieron más plasmaféresis preoperatorias para llegar al objetivo. Me voy adelantando un poco, pero el objetivo es tratar de trasplantar al paciente con anticuerpos o aglutininas menores a 1 en 16 y en la medida de lo posible llegar a 1 en 8, porque eso nos garantiza utilizar poca plasmaféresis y en algunos casos, como ya vamos a ver más adelante, el no uso de rituximab. ¿Qué pasa cuando ellos evalúan rebote? Consideran rebote a los pacientes de más 1 en 16 y no rebote a menos de 1 en 16. Y los que tienen rebote son los pacientes que más plasmaféresis habían recibido, es decir, que empezaron con títulos más altos, los pacientes que tuvieron títulos post-trasplante más elevados y que comenzaron a crecer durante el postoperatorio de nuestro paciente. Y fíjense este cuadro, sobre todo el de la derecha, que muestra el índice de infecciones que tienen los pacientes cuando el corte es mayor a 130 miligramos metro cuadrado de rituximab. Es decir, el uso de rituximab es beneficioso, pero tiene un límite, por esto que hablábamos de las infecciones. Este estudio de Transplant International es un update donde lo que muestra principalmente son 3 grupos de trabajo en trasplante ABO incompatible. Lo interesante es que son 2 zonas geográficas del mundo absolutamente diferentes y eso parece muy interesante cuando uno analiza los protocolos. El de arriba es un protocolo de Johns Hopkins en Baltimore,
el del medio es de la Universidad de Freiburg en Alemania, y el de abajo es un estudio japonés. Perdón, el de arriba japonés, el del medio el de USA y el de abajo el alemán. El estudio japonés utiliza rituximab el día -7, plasmaféresis, doble plasmaféresis, basiliximab y el uso de triple terapia de inmunosupresión convencional. El grupo de Johns Hopkins utiliza plasmaféresis e inmunoglobulina endovenosa, daclizumab en aquella época, que ahora no tenemos más, y también la terapia convencional. Y el grupo de abajo, el grupo alemán, utiliza rituximab, inmunoabsorción, una plasmaféresis y después deja librada una nueva inmunoabsorción según el título de anticuerpos y que crezcan o no, aumenten o no, basiliximab y el esquema clásico. Es decir, todos usan un esquema bastante similar, a diferencia que el grupo americano no utilizó rituximab, pero sí utilizó inmunoglobulina y más sesiones de plasmaféresis. Este es otro gran estudio muy interesante porque es el Registro Nacional inglés de trasplante ABO incompatible y HLA incompatible, y hace un análisis de 879 pacientes, de los cuales 522 eran HLA incompatibles y 357 ABO incompatibles, y compara sobrevida a 5 años, 71% para HLA incompatible y 83% para ABO incompatible, y lo compara con 88% de sobrevida de donantes vivos y 78% de donantes cadavéricos. Es decir, que los resultados son bastante aceptables cuando uno hace la comparación, y ellos miden o evalúan por qué perdieron los injertos, y en el HLA incompatible los injertos se perdieron por la cantidad de DSA que tenían los pacientes, por el efecto centro, por la edad de los donantes, por el nivel de anticuerpos que tenían estos pacientes y si habían estado o no en diálisis y el tiempo en diálisis. Y en los ABO incompatibles, el no uso de inmunoglobulina endovenosa, el CMV0 negativo, el mismatch HLA y la edad del receptor fueron los determinantes de pérdida del injerto. Este otro estudio es un estudio alemán que muestra resultados clínicos de trasplante renal ABO incompatible y hace un review sistemático y metaanálisis. Lo hace hasta el 31 de diciembre del año 2017. El punto final es mortalidad y sobrevida del injerto a 1, 3, 5 y más de 8 años. Toma 40 estudios con 65.000 pacientes, de los cuales 70.098 son ABO incompatibles. Durante los primeros 3 años, la sobrevida del injerto y de los pacientes fue inferior en el grupo ABO incompatible por infecciones, rechazo y sangrado. Esto es cómo fueron disgregando para llegar a sus 40 estudios. Estos son cada uno de los estudios que analizaron de los pacientes, y este primer cuadro que muestro es lo que muestra que durante el primer año es a favor del ABO compatible. La tabla de arriba o el gráfico de arriba es a los 3 años, el del medio a los 5 y el de abajo a los 8 años, es decir, que la sobrevida se va igualando a medida que pasa el tiempo. Este estudio de trasplante internacional analiza el rebote postoperatorio de anticuerpos en trasplantes ABO incompatible y rechazo mediado por anticuerpo ligado a este rebote. Toma 191 pacientes divididos en 2 grupos, hace un análisis dentro del primer año de trasplante y divide a los de bajo título de rebote menores a 1 en 32 y a los altos títulos de rebote mayores en 1 en 64, y no encuentran aumento de rechazo agudo. El esquema es el tradicional. Fíjense que del 2001 al 2004 ellos utilizan esplenectomía y después del 2005 al 2013 rituximab. No hacen profilaxis de tratamiento en los primeros meses con plasmaféresis, sí hacen 4 plasmaféresis pretransplantes y
dan el rituximab el día -6 del trasplante. Usan inducción con anti-CD25 y después un esquema clásico para los pacientes. Y las curvas de sobrevida del paciente y del graft son ligeramente superiores mientras menor es el rebote que tienen los pacientes. Este otro grupo, que es un grupo noruego, analiza biopsias de protocolo en Clinical Transplant del 2015 en pacientes trasplantados ABO incompatibles, y lo que nos muestran es que los pacientes ABO incompatibles tienen más rechazo, que ese rechazo es mayoritariamente borderline y humoral. En cambio, los pacientes ABO compatibles tienen menos rechazo comparado con este grupo y tienen más rechazo celular y mixto. La gran controversia en la biopsia renal pasa por el C4D, porque acá es difícil muchas veces poder discernir si lo que estamos viendo pertenece a acomodación o a rechazo. En el proceso de acomodación, el C4D se pega al capilar y entonces puede marcar como positivo, y yo les recomiendo este editorial que he puesto abajo, que habla de un verdadero problema a la hora de definir el C4D en los pacientes trasplantados con ABO incompatible, y la conclusión final, para resumirlo, es que le dan mucha importancia al grado de inflamación que encuentran en los capilares en la biopsia como indicador de sospecha de rechazo humoral y no de acomodación. Pero realmente se traduce en un problema cuando uno tiene esto. Indudablemente que si el trasplante va bien, no hay que darle importancia y tomarlo como acomodación. Este grupo japonés evalúa la dosis de rituximab, es uno de los primeros trabajos que analizó la dosis de rituximab, y fueron los que empezaron bajando la cantidad de rituximab a utilizar en los pacientes con trasplante ABO incompatible, y usan rituximab 100 miligramos para títulos inferiores a 1 en 64, 200 para mayores a 1 en 128, lo dan 14 días previo al trasplante, y si el porcentaje de linfocitos B es superior al 0,5%, dan una dosis adicional de 100 o 200 miligramos. Lo que ellos lograron es que los pacientes que tienen títulos menores a 32 dan 100 miligramos y no hacen plasmaféresis. En los de 64 a 128, 100 miligramos y una plasmaféresis. En los de mayores de 256, 200 miligramos y una a 4 plasmaféresis. Y el plan es ir reduciendo la dosis y el número de plasmaféresis a los fines de evitar infecciones en los pacientes. Este es un estudio de Transplant Immunology del año 2023, de este año, que está en la literatura, que habla de los avances en la desensibilización preoperatoria para pacientes con trasplante ABO incompatible. Fue desarrollado en China. Ellos muestran el esquema de por qué se produce el daño, que es lo mismo que ocurre en cualquier rechazo humoral, con el punto final, activación de la vía del complemento y daño vascular con trombosis. Y muestran el esquema, y fíjense que el objetivo de este grupo es lograr títulos inferiores a 1 en 8, y con esos títulos inferiores de 1 en 8, utilizando el día -14 rituximab 200 miligramos, y utilizando plasmaféresis, dependiendo de estos títulos, a partir del día -7, ellos logran con un esquema clásico de inducción con anti-CD25 buenos resultados. Este estudio, publicado en JASN, muestra los resultados del trasplante renal ABO incompatible. Este es un estudio holandés de 2.728 estudios que incluyeron en este metaanálisis 1.346 pacientes ABO incompatibles contra 4.943 compatibles. La sobrevida de graft al año fue 96 contra 98.
es decir, ligeramente superior en los ABO compatibles, pero hubo mayor fallecimiento, fíjense, 49% de infección en los ABO incompatibles contra 13% en los ABO compatibles. El rechazo mediado por anticuerpos y el sangrado fue también mayor en los ABO incompatibles. Fíjense, esto muestra infección severa no viral, que es 1.44 superior en los pacientes ABO incompatibles. CMV y BK fue bastante similar en este estudio, aunque vamos a ver que esto se ve alterado y es mayor en los pacientes ABO incompatibles en la mayoría de las series. El rechazo agudo por biopsia fue 1.39, el rechazo mediado por anticuerpos 3.86 y el sangrado de 1.92. Es decir, que los pacientes que se someten a un trasplante ABO incompatible y dependiendo del grado de inmunosupresión y del esfuerzo que ha hecho el equipo para lograr llevarlo al paciente a una situación de trasplante, puede exponerlo a sangrado, a infecciones o a rechazo si no se logra el objetivo adecuado o si nos pasamos del objetivo muchas veces. Eso puede ocurrir. Este es un estudio coreano que muestra el impacto de la incompatibilidad ABO en lo que es rechazo mediado por anticuerpos y rechazo crónico en pacientes trasplantados renales. Este estudio es de este año 2023, reúne 2 centros de Corea, 1.639 pacientes, 1.292 compatibles y 347 incompatibles, y muestra que si el paciente ABO incompatible presenta bajo riesgo de DSA, es porque no tuvo rechazo mediado por anticuerpos temprano y por ende va a tener menos posibilidad de rechazo crónico a largo plazo y va a ser menor esa posibilidad de rechazo crónico que los ABO compatibles. Pero si se presenta el rechazo humoral temprano, las posibilidades son iguales para ambos grupos. Eso está expresado en este cuadro, tal cual lo que les acabo de mencionar. Busqué un estudio español, que es una población parecida a nosotros los latinos, y este es un estudio de La Coruña que analiza 48 pacientes tras desensibilización a ABO incompatibles, muestra cómo hacen el acondicionamiento pretransplante con rituximab el día menos 31, 375 miligramos metro cuadrado, plasmaféresis o inmunoabsorción para llegar a títulos de 1 en 8 de elección. Ahí utilizan inmunoglobulina 400 miligramos kilo, hacen tacrolimus, micofenolato, prednisona y después utilizan basiliximab o timoglobulina según el paciente. Y buscan niveles de tacrolimus de 8 a 12. Y fíjense lo que ocurre con los anticuerpos. El número de plasmaféresis va de la mano de la reducción de anticuerpos. Arriba a la derecha pueden ver el número de sesiones empleadas según sean menos de 1 en 32, de 1 en 32 a 1 en 256 o más de 1 en 256. Y un poco esto es lo que hablábamos, de que a mayor número de plasmaféresis quizás logramos el objetivo, pero lo exponemos al paciente a un mayor riesgo de infección. Esta es la supervivencia que tienen ellos del paciente y renal, que es muy buena. Este estudio de Transplantation del 2016 analiza la terapia preacondicionante, es un review y un metaanálisis, y lo que busca es en 83 estudios que reúne 4.800 pacientes, 54 case reports, 24 estudios de corte, 2 casos control y 2 registros, analizan la sobrevida del injerto con inmunoabsorción 94.1% y féresis 88%, el uso de rituximab 94.5% y esplenectomía 79.7%. Estas son las curvas que acabo de expresar. Este es un estudio que fue publicado en Transplantation, vuelvo a insistir, del año 2016. Esto es muy interesante porque este grupo japonés analiza la no remoción de anticuerpos para desensibilizar a los pacientes. Y entonces los divide a los pacientes en 3 grandes grupos. Un grupo que lo llama grupo AB de remoción, que son los pacientes que tienen más de 1 en 28 o entre 32 y 64. Y el grupo
sin remoción o libre de remoción, que son los que tienen menos o igual a 16. Fíjense que en el grupo de 1 en 128 le hacen doble plasmaféresis, rituximab. En el grupo de 32 a 64, una doble plasmaféresis, rituximab. Y en el grupo de 16, solo rituximab y lo trasplantan al paciente. Finalmente les voy a mostrar dos hallazgos de la literatura que los quiero compartir. No hago análisis sobre el resultado. Uno de ellos es este estudio que analiza el uso de ABO incompatibles. Es un case report en un paciente con síndrome urémico hemolítico y habla del éxito y de la posibilidad de uso de este tipo de trasplantes en estos pacientes para evitar recidiva, lo cual a mí me deja altísimas dudas, obviamente, por la fisiopatogenia del urémico hemolítico atípico. Y este otro estudio que utiliza en inmunoabsorción la anticoagulación con heparina, no citrato, y entonces disminuyen el número de sangrado como conclusión final. Ya vamos terminando. ¿Cuáles son los efectos adversos del trasplante ABO incompatible? Las infecciones, cuando uno compara con el compatible, 60 versus 29, es decir, el doble de infección. Más común, el BK 25% contra 8.5. El rechazo es igual con y sin rituximab. La infección con rituximab, 48% versus 11% sin rituximab. Las enfermedades malignas han sido iguales y el costo es el doble a otro trasplante, pero sigue siendo 15% inferior a la diálisis. Opciones, si uno no ha podido trasplantar al paciente ni siquiera con un ABO incompatible, el trasplante cruzado, o a lo mejor uno puede elegir el trasplante cruzado antes que un ABO incompatible si tiene la posibilidad, o el trasplante altruista dominó, que todos conocen. Y por último, las conclusiones. La barrera del trasplante ABO incompatible parece haber caído y hoy es una realidad de este tipo de trasplantes. El éxito depende de lograr acomodación y tolerancia humoral. El mayor logro es haber conseguido desensibilizar a los pacientes y eliminar las aglutininas, y los diferentes protocolos terapéuticos han evolucionado y se van simplificando con buenos resultados. Muchísimas gracias. Esta es nuestra institución. Nosotros realizamos este tipo de trasplante, por eso es un tema que me agrada y lo tomo con un poquito de pasión. Así que agradezco a los organizadores por haberme invitado a dar esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer participar e interaccionar con los miembros de la Fundación y todos aquellos que que se unen a nosotros en estas presentaciones. Ya han oído muy bien de parte del doctor Novoa la importancia y utilidad del trasplante ABO incompatible para facilitar el trasplante de pacientes en diálisis. Uno de los problemas que tenemos con los trasplantes ABO y los protocolos de desensibilización es que muchos de ellos están restringidos a receptores que tienen donantes vivos. Por lo tanto, ¿qué hacemos para el paciente que está en lista de espera y no tiene un donante vivo? ¿Cómo podemos facilitar el trasplante de estos pacientes? Y realmente lo que se ha hecho aquí en los Estados Unidos, y hay un gran ímpetu en este momento, es tratar de enlistar a los pacientes preventivamente tan pronto cuando el paciente llega a una tasa de filtración glomerular estimada de 20 mililitros por minuto o menos. También se tratan de incluir los programas de riñón pareado, en los cuales, ya que el paciente no tiene un donante, se puede utilizar el donador no dirigido o el donador altruístico, como ya mencionó Pablo,
Y en segundo lugar, actualmente hay un gran ímpetu a utilizar donantes cadavéricos que son positivos por hepatitis C y trasplantar estos donantes en receptores que no tienen hepatitis C, con la ventaja de que ahora actualmente la hepatitis C es curativa, se puede curar. Esto ha permitido que muchos de nuestros pacientes, especialmente nuestros pacientes negros, aquí en la ciudad de Detroit, que han estado esperando por muchos años, se hayan trasplantado rápidamente. Ya ustedes conocen, y no voy a tomar mucho tiempo hablando acerca de los donadores con un índice de riesgo del donador de riñón mayor del 85%. Pero para reforzar lo que el doctor Novoa acaba de mencionar, se ha patrocinado desde 2014 en los Estados Unidos el trasplante con donante cadavérico a pacientes que tienen tipo sanguíneo B, utilizando donantes que ya sean de tipo A2 o de tipo A2B. Como ya saben, los pacientes que tienen un tipo sanguíneo A2 expresan aproximadamente 75% menos antígeno ABO que el paciente que tiene un tipo sanguíneo A1. Los pacientes de tipo sanguíneo B usualmente tienen bajos niveles, no siempre, pero la mayoría de pacientes tienen bajos niveles de anticuerpos contra ABO, y de esta manera el paciente se puede trasplantar incluso sin la utilización de plasmaferesis o rituximab. Se puede tener una muy buena aceptación sin riesgo de rechazo en pacientes en el cual el anticuerpo solamente se detecta en suero no diluido, en pacientes que tienen una detección de la isoaglutinina en títulos de 1 a 2, de 1 a 4 y de 1 a 8. Una vez que la concentración de la isoaglutinina todavía se puede detectar en diluciones de 1 a 16, el riesgo de trasplante en estos receptores de donante fallecido es mucho más grande en términos del riesgo de rechazo. Ahora, lo que vamos a hablar especialmente hoy es los distintos protocolos de sensibilización. Los primeros protocolos de sensibilización se implementan en los Estados Unidos, en la Clínica Mayo y en Johns Hopkins, en aproximadamente entre 1990 y 1996. La publicación de estos tipos de trasplante y protocolos toma un poco más tiempo, con Cedars-Sinai y la Clínica Mayo publicando sus resultados mucho antes que Johns Hopkins. Ahora, el protocolo de desensibilización no es efectivo en todos los pacientes desensibilizados. Desde el punto de vista ideal, el paciente que se debe desensibilizar es un paciente que tiene un nivel de anticuerpo relativamente bajo contra el donante, y ya sea puede ser un paciente que es ABO compatible o ABO incompatible. Cuando hablamos de niveles bajos de DSA, hablamos de niveles de anticuerpo que solamente se pueden detectar utilizando el antígeno único en la plataforma de Luminex, y al mismo tiempo en pacientes probablemente en el cual se puedan detectar anticuerpos utilizando citometría de flujo. En general, lo que podemos decir es que estos títulos de anticuerpo bajo
son títulos de anticuerpo que nada más se pueden detectar con los ensayos de HLA más sensitivos. Bien. Si un paciente tiene un donante vivo, pero tiene altos títulos de anticuerpo de donante específico contra su único donante, lo más efectivo, especialmente si hablamos de un receptor de tipo A o de tipo AB, es entrar en un programa de riñón pareado. Esto no se aplica a todos los pacientes. Pacientes que tienen un tipo sanguíneo O y B son mucho más difíciles de trasplantar a través de un programa de riñón pareado. Y muchas veces estos pacientes con alto anticuerpo contra el donante HLA o tipos de sangre incompatibles, ya sea pacientes de tipo O B que tienen donantes de tipo A o AB, se puede identificar un donante más compatible, podríamos decir, a través de una combinación del programa de trasplante pareado con desensibilización, que es muy similar a los protocolos que ya el doctor Novoa les mencionó en detalle. Ahora, desde el punto de vista de la desensibilización contra los anticuerpos HLA, lo más importante y la meta ideal es eliminar el riesgo de la lesión crónica por anticuerpos. Desafortunadamente, la abrogación o la eliminación del riesgo de el rechazo crónico por anticuerpo ocurre muy pocas veces, especialmente si el paciente tiene alto nivel de anticuerpo específico contra el donante o tienen muchas especificidades, no solamente de clase 1 y de clase 2, o desarrollan anticuerpos de nuevo que no se detectaban al momento del trasplante. Cuando se comienzan los protocolos de desensibilización en la década de los 90, la gran mayoría de los pacientes que se sensibilizan, y de esto les puedo hablar a Johns Hopkins, eran pacientes que tenían un cross-match celular y de complemento positivo. Como ustedes están familiarizados, los pacientes que tienen una prueba cruzada dependiente de células y complemento son pacientes no solamente que tienen un alto nivel de anticuerpo, pero que el nivel de anticuerpo es altamente patogénico. Debido a la experiencia que se tiene con estos primeros protocolos de sensibilización, se pasa entonces a distintos métodos de detección de anticuerpos para utilizar la selección de pacientes para desensibilización. Y de aquí es donde se crean ya sea la utilización de ensayos de ELISA o de citometría de flujo, ya sea utilizando células o los bits, y mucho más importante, la utilización de anticuerpos contra el donante utilizando la plataforma de Luminex para seleccionar el mejor paciente para un protocolo de sensibilización y trasplante, ya sea con un donante vivo o con un donante fallecido. El protocolo inicial que empieza tanto en Mayo como en Johns Hopkins tiene como propósito inicial eliminar por completo el riesgo de rechazo hiperagudo. Actualmente, este no es la meta de los programas de sensibilización. La meta actual, uno, sería la reducción de la incidencia de rechazo por anticuerpo
ya sea pura o en combinación con un rechazo mixto de células T. Y mucho más importante, la detección y minimización del rechazo agudo subclínico, con la premisa de que estos pacientes, si se detecta el daño tisular temprano, a tratamiento temprano antes de que haya una evidencia funcional de daño del riñón, va a llevar a un resultado y a una sobrevida del injerto y del paciente mucho mejor. Pero como sabemos, una vez más, ninguno de los protocolos que tenemos en el momento puede eliminar la incidencia de rechazo crónico por anticuerpo, y esto, una vez más, va a depender de los títulos del anticuerpo y la cantidad de especificidades que el paciente tenga, ya sea contra clase 1 o clase 2 o clase 1 y clase 2. Independientemente de cuál sea el protocolo que usted quiera utilizar en su programa, los conceptos son lo mismo. Y lo que sabemos ya a través de más de 20 años de protocolos de desensibilización en la práctica clínica es que mientras más se combinen o más técnicas de desensibilización se combinen y se provean al paciente, la probabilidad de tratamiento y respuesta al tratamiento es mucho mejor. Todos estos pacientes requieren supresión de la célula T, principalmente con un anticuerpo depletor. Y el anticuerpo depletor de elección usualmente es la timoglobulina de conejo. En algunos programas, como el programa de Cedars-Sinai, también utilizan Campath como un protocolo de desensibilización, aunque esto puede tener ciertas consecuencias de las cuales podemos discutir más tarde. Actualmente, los anticuerpos principalmente que podemos eliminar, lo podemos hacer a través de la utilización de técnicas de plasmaferesis o de intercambio plasmático, o utilizando drogas como el IDES, que como saben es una droga derivada de una enzima producida por el estreptococo piógeno, que tiene la habilidad de destruir, eliminar la inmunoglobulina G. Y vamos a hablar acerca de estos en detalle. Una vez que por la gran mayoría del tiempo no se puede eliminar el anticuerpo permanentemente, ya sea con técnicas de plasmaferesis o IDES, porque como mencionó el doctor Novoa, tenemos el problema de rebote, en el cual, porque la inmunoglobulina G se distribuye, tiene un volumen de distribución alto, hay un título grande de anticuerpos contra el donante que sale de los tejidos hacia la circulación después de cada tratamiento, ya sea de IDES o de intercambio plasmático. Por lo tanto, tenemos que utilizar alguna metodología para poder bloquear este anticuerpo residual. Y este proceso de rebote se puede regular ya sea con el uso de la inmunoglobulina intravenosa o el rituximab, el cual es muy efectivo en disminuir el rebote de anticuerpos contra HLA en pacientes desensibilizados, aunque el efecto no se obtiene inmediatamente. Si no podemos eliminar el anticuerpo, entonces pasamos hacia el bloqueo de los mecanismos de injuria causados por los anticuerpos, utilizando los bloqueadores del sistema de complemento. Y agregando
también la combinación de tratamientos, la eliminación de las células productoras de anticuerpos y sus precursores. Ya la esplenectomía no se utiliza en la práctica médica como parte de los protocolos de sensibilización HLA. El rituximab se continúa utilizando, pero no tan frecuentemente como en la primera década del 2000. Los inhibidores del proteosoma han dado resultados un poco mixtos y la popularidad de los inhibidores del proteosoma ha disminuido significativamente para desensibilización en los Estados Unidos. Y la droga más reciente que se puede utilizar para la depresión de células productoras de anticuerpos es el daratumumab. También de una manera eficaz, el tocilizumab se puede utilizar para bloquear ciertos mecanismos de injuria del anticuerpo del donante específico. Desde mi punto de vista, si se va a utilizar desensibilización y se va a utilizar desensibilización en el paciente adecuado, no hay nada mejor desde el punto de vista de respuesta y desde el punto de vista de complicaciones y resultados colaterales que la combinación de plasmaferesis, ya sea con dosis alta o dosis baja de desensibilización. Y este es un artículo que Mark Stigall publicó aproximadamente hace 20 años, en el cual él trata de definir cuál es el protocolo de desensibilización más eficaz en prevenir rechazo anticuerpo y al mismo tiempo eliminar el anticuerpo de donante específico. El protocolo número 1 se utiliza para tratar pacientes en la clínica Mayo y es una combinación de plasmaferesis con dosis baja de inmunoglobulina, 100 miligramos por kilo, y en combinación con rituximab a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado, usualmente dosis de 1000 miligramos de rituximab, y en el 2003 se añade a esplenectomía como una de las modalidades de este primer protocolo. El segundo protocolo, y aquí tienen las fechas en las cuales los protocolos se utilizan, es el protocolo de alta dosis de inmunoglobulina intravenosa, en la cual se utilizan 2 gramos por kilogramo de inmunoglobulina un día antes del trasplante, y este es el protocolo clásico de Cedars-Sinai, el cual veremos en las próximas diapositivas que ya se ha modificado. Y finalmente, Mark utiliza el primer protocolo en combinación con monitorización de anticuerpo de donante específico, el cual es exactamente el mismo que el protocolo 1 sin esplenectomía, esta vez, pero con un monitoreo intensivo de anticuerpo contra donante específico en la sangre del receptor. Vamos a ver cuáles son los resultados que estos protocolos obtienen. En primer lugar, un trasplante con un cross-match negativo al momento del trasplante se obtiene efectivamente en la gran mayoría de los pacientes, pero en pacientes que utilizan una dosis alta de inmunoglobulina intravenosa, el riesgo de rechazo de anticuerpos es altísimo, 80% utilizando este protocolo. Cuando se combina la plasmaferesis con inmunoglobulina y el rituximab, vemos que hay una incidencia mucho menor de rechazo por anticuerpo de aproximadamente más del 50%,
presentándose de esta incidencia en 37% de los pacientes con este protocolo. El mejor protocolo es la combinación del protocolo 1 con la monitorización intensa de anticuerpos de donante específico. Con esta monitorización nos permitiría evaluar al paciente por un rechazo subclínico de anticuerpo una vez que se detecta la presencia de anticuerpo en el suero del receptor y se minimiza el riesgo de rechazo por anticuerpo de 29%. Esta es la etapa inicial de lo que vemos en los protocolos de sensibilización y como ya decimos, estos son protocolos que son aproximadamente 20, han estado en utilización por 20 años. ¿tá? Por lo tanto, los resultados que vemos aquí no se pueden comparar a los resultados que se pueden obtener en estos días. Ya el doctor Novoa habló muy bien acerca del rituximab y esta es una droga que yo no necesito hablar mucho acerca de ella, bien conocida por la audiencia. Por muchos años se discute con el programa de Cedars-Sinai en Los Ángeles que la utilización de dosis alta de inmunoglobulina como un protocolo de desensibilización no es eficaz. Como resultado de esta discusión, el grupo de Cedars decide hacer un estudio randomizado en el cual se utiliza inmunoglobulina más placebo o inmunoglobulina más rituximab para la desensibilización de los pacientes en su programa. Se reclutan aproximadamente 90 pacientes y los planes o los resultados que se van a seguir en el estudio son la tasa de trasplantes, el rechazo por anticuerpo, la histología a un año en pacientes que tienen función renal o del injerto normal, la monitorización de la función y también la monitorización del anticuerpo donante específico y, por supuesto, la sobrevida del injerto y la sobrevida del paciente. Y quiero empezar para mostrarles algo importante. El mejor protocolo no solamente es el protocolo que previene rechazo, pero es el protocolo que prepara a su paciente para poder ser trasplantado. Si tenemos un protocolo en el cual el paciente no se puede trasplantar una vez de que el paciente haya sido desensibilizado, este es un protocolo que realmente no tiene mucho valor. Y en los Estados Unidos, especialmente en los pacientes en la lista de espera, la modificación en los criterios de distribución de los donantes fallecidos ha minimizado la necesidad de utilizar protocolos de desensibilización en los pacientes en lista de espera, los cuales muy pocas veces resultan en el trasplante del paciente. Vamos entonces a resumir los resultados de este estudio. La meta inicial de reclutamiento era de 90 pacientes. Al principio del estudio, febrero a junio del 2012, se reclutan nada más 15 pacientes, los cuales van a ser desensibilizados. De los pacientes que desensibilizan, 13 pacientes se trasplantan y solamente 2 pacientes de esta población de 15 no se puede trasplantar. Desde este punto de vista, el éxito del protocolo es bastante bueno. En cuanto a la habilidad de los protocolos, ya sea inmunoglobulina con placebo o rituximab,
la habilidad de trasplantar al paciente con estos tratamientos es idéntica. El tiempo en el cual se trasplanta el paciente durante el periodo de sensibilización igualmente es idéntico. 6 meses cuando se combina la inmunoglobulina con el rituximab, 7 meses cuando nada más se utiliza inmunoglobulina. Ahora, el problema en el estudio se origina en esta parte del diagrama, en el cual los pacientes que se desensibilizan con placebo e inmunoglobulina intravenosa tienen una alta incidencia de rechazo por anticuerpo, mientras aquellos que reciben rituximab en vez de placebo no tienen rechazo. En la base de estos hallazgos, el comité de monitorización de los resultados de este estudio decide parar el estudio porque hay un riesgo muy alto en los pacientes que solamente reciben inmunoglobulina con placebo, no solamente a tener rechazo por anticuerpos, pero también a tener un riesgo de pérdida del injerto. Desde el momento en que se modifica este protocolo, Cedars-Sinai ha continuado utilizando altas dosis de inmunoglobulina en combinación con rituximab. Y este es un resumen en general de los resultados que les acabo de presentar, pero quería añadir en esta conversación el hecho de que muchos pacientes que reciben rituximab, por lo menos en mi experiencia, tienen un alto riesgo de desarrollar nefropatía por virus BK. Por lo tanto, si usted va a utilizar rituximab como parte de su protocolo en un paciente que ya ha sido trasplantado, sería muy positivo no solamente hacer la monitorización del anticuerpo de donante específico, pero también la monitorización por proliferación del virus BK. Pasamos entonces la inhibición del proteosoma y como ustedes saben, la utilización de la inhibición del proteosoma se pone en boga principalmente al final de la primera década del año 2000. Como se sabe, el inhibidor del proteosoma, en este caso bortezomib, se aprueba en el año 2003 para el tratamiento de mieloma múltiple refractario al tratamiento usual, que en ese entonces era la utilización de dexametasona con melphalan. Este bloqueador del proteosoma inhibe específicamente el proteosoma inmunológico, que requieren mucho de los factores de transcripción y las citoquinas requieren la actividad de este proteosoma para poder translocarse del citoplasma hacia el núcleo e iniciar la transcripción de sus genes, de los genes que van a producir la citoquina y otras moléculas, ya sea de señal 2 o de facilitación de la respuesta inmune. Como estamos hablando de sensibilización, los estudios que se presentan o se escriben a través del programa de la Universidad de Cincinnati son principalmente para el tratamiento del inhibidor del proteosoma en rechazo agudo por anticuerpo. Los pocos estudios que se publican acerca de la utilización de la inhibición del proteosoma como una vía hacia la desensibilización se publican en la Clínica Mayo y en 2011, ya casi 12 años de este estudio, era un estudio prospectivo, sin distribución aleatoria, con
una identificación abierta de saber qué paciente recibía el inhibidor y cuál no. Y esencialmente las metas de este estudio es evaluar la inhibición del proteasoma en los niveles de DSA en pacientes que están altamente sensibilizados. No tiene como propósito este estudio llevar al paciente a un trasplante. Lo que se observa y se aprende de este protocolo son varias cosas. En primer lugar, que la asociación de bortezomib con plasmaferesis o intercambio plasmático es mucho más eficaz que bortezomib solo o plasmaferesis sola. Por lo tanto, si usted decide utilizar bortezomib en su protocolo de desensibilización, se le recomienda que el bortezomib se utilice en combinación con intercambio plasmático y además se utilice dexametasona como el esteroide de elección. Se ve aquí entonces los niveles de anticuerpo contra donante específico al momento que el paciente se trata se ingresa en el estudio. Los anticuerpos bajan en pacientes que solamente se tratan con intercambio plasmático. Este es el grupo control. Sin embargo, la tasa o la frecuencia de disminución del nivel de anticuerpo es mucho mayor cuando se combina el intercambio plasmático con bortezomib en pacientes que están muy bien comparados desde el punto de vista del nivel de anticuerpo que tienen antes de empezar la desensibilización. Entonces, concluimos de esta data que es mucho mejor utilizar bortezomib en el contexto de plasmaferesis como un tratamiento ideal. En este estudio también se aprende que mientras más utilicemos dosis de bortezomib, los resultados de los protocolos de desensibilización son mucho mayor en pacientes en los cuales se utiliza bortezomib, 16 dosis de bortezomib en combinación con intercambio plasmático y dexametasona. La meta de trasplantar estos pacientes, que es la medida de éxito de la desensibilización, es mayor mientras más dosis de bortezomib se utilicen. Now, cuando usted piensa acerca de 16 dosis de bortezomib, tenemos que recordar que bortezomib nada más se va a dar una vez por mes. Los ciclos se pueden repetir después de 3 semanas. Por lo tanto, el tiempo para desensibilización va a ser muchísimo más alto cuando se utilizan los protocolos más eficaces. Actualmente, los inhibidores de proteasoma se pueden administrar intravenosamente o subcutáneamente, lo cual ha mejorado la práctica y la utilización de estos agentes, y al mismo tiempo tenemos el inhibidor del proteasoma oral. Desafortunadamente, las compañías, especialmente Takeda, no ha manifestado un interés en utilizar Ninlaro, que es parte del protocolo de estándar en los Estados Unidos para el tratamiento de mieloma múltiple. No ha estado interesado en la utilización de este inhibidor del proteasoma en pacientes, ya sea para tratamiento de rechazo por anticuerpo o en desensibilización. Pasamos entonces al uso de los bloqueadores de complemento.
Y el estudio que se conoce mayormente con un mayor número de pacientes es el estudio en el cual la Clínica Mayo utiliza eculizumab como un mecanismo de sensibilización comparado con plasmaferesis sola e inmunoglobulina intravenosa. La meta principal del estudio original era eliminar o minimizar el número de tratamientos de plasmaferesis que se requieren después del trasplante, que sigue un protocolo de sensibilización, con la idea de, como ya se mencionó, de que los protocolos de plasmaferesis o de intercambio son extremadamente inmunosupresores y predispone al paciente a un alto riesgo de infección, pero también a un alto riesgo de coagulopatía y a un alto riesgo igualmente de desnutrición y de disminución del volumen plasmático. Así que el primer gol es disminuir el número de plasmaferesis después del trasplante. Ahora, les voy a resumir los resultados, y es que el primer año los resultados eran fantásticos, pero en el primer año los pacientes que usualmente necesitaban esplenectomía, pero se incluyen en el grupo con eculizumab, no necesitan esplenectomía. Y principalmente hay una disminución impresionante del rechazo agudo por anticuerpo, pero también en los primeros pacientes se describe que no hay un desarrollo de la glomerulopatía de trasplante como un marcador del rechazo crónico por anticuerpos. Estos resultados cambian después de 5 años de seguimiento y realmente lo que se encuentra es que no hay diferencia en cuanto al riesgo de recurrencia del anticuerpo o del riesgo del desarrollo de la glomerulopatía de trasplante en pacientes en los cuales se usa inmunoglobulina intravenosa, plasmaferesis y eculizumab, en comparación a los pacientes en el cual se utiliza el protocolo estándar, que es plasmaferesis y dosis baja de inmunoglobulina. Esto es extremadamente importante porque el eculizumab es un medicamento extremadamente caro. En el tiempo en que se introduce era la dosis el medicamento más caro disponible en el mundo, en el cual una dosis estaba muy cercana a casi $40,000 de tratamiento. Ahora, más recientemente, no solamente Stanley Jordan de CDARS, pero también Bob Montgomery, tratan de utilizar un inhibidor del factor de complemento 1 de la cascada clásica de la activación del sistema de complemento. Y la idea es de que si utilizamos un bloqueo de la activación del complemento, que es mucho más proximal que el bloqueo que conseguimos con eculizumab, en el cual lo que se bloquea es la formación del complejo de ataque de membrana, probablemente vamos a tener mejores resultados. Este es el protocolo en el cual el inhibidor del C1 se utiliza en desensibilización. Una combinación, como ya les dije, de alta dosis de inmunoglobulina y rituximab, que es el protocolo actual en CDARS. Además, con la administración del inhibidor del C1 a una dosis de 20 unidades por kilo versus placebo, se administran los medicamentos, ya sea el placebo o el inhibidor, 2, 4, 7, 10, 14, 17 y 21 días después del trasplante.
y al día 180 se hace una biopsia de protocolo. Estos son los distintos ensayos de laboratorio que se siguen en este protocolo. ¿Qué encontramos en este protocolo? Realmente el protocolo nos dice que no hay una diferencia significativa en los pacientes que se tratan con placebo, rituximab y altas dosis de inmunoglobulina en comparación a aquellos en el cual se añade el inhibidor del C1 en vez del placebo. Y lo que observamos aquí es interesante. Se disminuye en todas las formas el título de anticuerpo que tiene concentraciones bajas. Sin embargo, este protocolo no es eficaz en la eliminación de anticuerpo contra donante específico que tiene altos títulos. Y como se observa, hay un rebote del nivel de anticuerpo. Por lo tanto, este tipo de protocolo sería eficaz en pacientes con niveles muy bajos de anticuerpos, pero no idealmente en pacientes que tienen niveles altos de anticuerpos. Y tenemos también que poner atención al hecho de que en este estudio nada más se están midiendo o seleccionando pacientes que tienen anticuerpo de donante contra la clase 1. No hay un experimento con receptores que tienen donantes, anticuerpos de donante contra la clase 2 o una combinación de anticuerpos de clase 1 y clase 2. Sabemos que los anticuerpos de clase 1 son los anticuerpos más fáciles de eliminar en los protocolos de sensibilización. Como se acuerdan, los IDES de marzo representaron una respuesta muy mala para Julio César durante esta celebración del calendario romano. Es cuando Julio César es asesinado en el Senado romano. El IDES es una enzima degradadora de la inmunoglobulina G que naturalmente es producida por el estreptococo piógeno, y la manera de que la enzima funciona es cortando los puentes que mantienen la molécula intacta con la fracción del FAB y el FC separándose. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de anticuerpo? En primer lugar, la fracción FC se va a unir a los receptores FC en células efectores de injuria. Estos son las células NK, los macrófagos, las plaquetas, los neutrófilos, e impiden la unión del anticuerpo DSA a estos receptores. Hay un antagonismo entre esta fracción del anticuerpo y el anticuerpo intacto que está en el suero del paciente. Al mismo tiempo, la fracción FAB tiene la ventaja de poderse unir a la molécula de clase 1 y de clase 2 y de esta manera bloquear o antagonizar la unión del anticuerpo de donante específico en las moléculas de clase 1 y clase 2 expresadas en el endotelio. Ahora, el protocolo original se desarrolla en Suecia y se utiliza ya sea para donante vivo o receptor de donante cadavérico. Y igualmente en los Estados Unidos se utiliza para donantes cadavéricos. Ahora, si vemos los protocolos de Suecia y el protocolo de los Estados Unidos, que se implementa en Nueva York con Bob Montgomery y en Los Ángeles con Stan Jordan, vemos que el protocolo americano es mucho más complejo. Se utiliza alemtuzumab
como el agente de inducción. La inmunosupresión de mantenimiento es la misma, pero además, en comparación al protocolo sueco, se introduce, además del IDES, inmunoglobulina intravenosa y rituximab. Ahora, ¿qué hace el IDES? En un paciente que está altamente sensibilizado, este es el nivel de la concentración total de inmunoglobulina G en el suero. No estamos viendo inmunoglobulina G de donante específico. Estamos viendo la inmunoglobulina G total. A 30 minutos después de la administración de la primera dosis de IDES, hay una disminución significativa del nivel de la inmunoglobulina G en suero, pero el efecto mayor se observa a 2 horas después de la administración del medicamento, con la desventaja de que hay un fenómeno de rebote que comienza 7 días después de administrar el IDES. Ahora, si no queremos ver la concentración total de inmunoglobulina y queremos fijarnos en la concentración del DSA, esto es lo que vemos aquí. Cuando se evalúan en rojo los títulos de anticuerpo contra DSA y en azul 6 horas después del tratamiento, se ve que hay una eliminación casi total a 6 horas de la administración del IDES que tienen MFIs tan altas como 25,000. Mucho más importante es que cuando se investigan las especificidades con actividad de C1Q, estas especificidades se eliminan completamente después de 6 horas del tratamiento. ¿Cuál es el problema con el protocolo? Bueno, hay rebote. El rebote es mucho mayor en el protocolo sueco que en el protocolo americano, pero también no se menciona claramente de que el IDES nada más se puede utilizar una vez. No se puede utilizar más de una vez, porque como es un producto bacteriano, el sistema inmune del receptor desarrolla anticuerpos bloqueadores contra el IDES, independientemente de cuánto alemtuzumab, rituximab o inmunoglobulina intravenosa se le dé al paciente. En cuanto a los niveles de anticuerpos, ya mencionamos y vimos que hay una disminución significativa, mucho más eficaz cuando se utiliza el tratamiento americano en comparación al tratamiento sueco. En cuanto a las complicaciones, no hubo diferencias en las complicaciones en cuanto a comparando el protocolo sueco contra el protocolo americano, pero sí se observa que no hay una eliminación total del rechazo por anticuerpo. El rechazo por anticuerpo todavía ocurre, pero en el caso de trombopatía o de microangiopatía trombótica, el protocolo de los Estados Unidos es más eficaz en la prevención de rechazo de anticuerpo con microangiopatía, tomando en consideración de que este número de pacientes es muy bajo. Actualmente hay un estudio en fase 3 de la utilización del IDES para desensibilización de pacientes en la lista de espera. El daratumumab. El daratumumab es un anticuerpo humanizado que reconoce el antígeno CD38, que se expresa no solamente en células plasmáticas, plasmablastos y células B, pero también se expresa en células NK, en linfocitos, ya sea helper o supresores. Esta molécula CD38 funciona
como un receptor ligando al CD31 y de esta manera activa las células T, pero también tiene una función de tipo enzimático en la cual inhibe los niveles de ATP, promoviendo la muerte de las células debido a apoptosis. El principal mecanismo de eliminación de las células que expresan CD28, muy similar a otros anticuerpos depletores. Y lo que se observa es que con la depresión de células NK, de células plasmáticas, puede bloquearse la producción de anticuerpos y el daño del injerto, que es mediado por anticuerpos, pero que es independiente de complemento, que es lo que vemos en pacientes que tienen, en el cual las células que tienen receptor FC, como el NK, como los macrófagos, tienen un papel muy importante en el mecanismo de daño tisular. El problema que observamos también, desafortunadamente, es que este tipo de tratamiento va a eliminar la presencia o la generación de células reguladoras, por lo cual disminuye la probabilidad de tolerancia inmunológica, pero también puede eliminar la activación de las células efectoras. El primer estudio se publica aproximadamente hace 2-3 años, y es un estudio mixto, es un estudio animal en el cual se utilizan primates no humanos, en el cual se sensibiliza el paciente con el mono, con transfusiones y trasplante de piel. Se miden los anticuerpos y se hace un trasplante incompatible a aproximadamente 12 semanas después del evento de desensibilización. Se combina daratumumab con plerixafor, que es un inhibidor de las quimoquinas, y se mide entonces los resultados de la combinación de esta terapia en los niveles de anticuerpos. Y lo que se observa exactamente lo que hemos dicho desde el principio, mientras se utilice una mayor combinación de metodologías, el resultado de eliminación del anticuerpo es mejor. Cuando se combina daratumumab con plerixafor, la disminución de los niveles de anticuerpo es mucho mayor que lo que se observa en los pacientes controlados. Y cuando lo utilizamos y vemos el efecto en especificidades específicas, también vemos que esta combinación en los primates tiene una respuesta mucho mayor que el control. Una vez más, quiero llamarle la atención que las únicas especificidades que se están evaluando en este estudio son contra clase 1 y no se compara a un tratamiento estándar como sería la plasmaferesis con la inmunoglobulina intravenosa con o sin rituximab. Estos son los únicos pacientes en los cuales daratumumab se ha utilizado como un mecanismo de sensibilización y como tratamiento de rechazo anticuerpo que ocurre después de la desensibilización. El paciente es un paciente que recibe un injerto renal y hay otro paciente, el paciente en rojo, que recibe un injerto cardíaco. Vemos que la combinación de agentes es significativa. Daratumumab con rituximab y eculizumab, con varias dosis de eculizumab y dos periodos de tratamiento con daratumumab que duran aproximadamente 8 semanas. Estos pacientes se pueden trasplantar y aquí lo que vemos es la tendencia
a la disminución del anticuerpo una vez que el paciente se ha desensibilizado. Y aquí, cuando el paciente rechaza y se trata nuevamente con daratumumab, hay un rebote, pero una vez que se elimina el anticuerpo después del rechazo por anticuerpo, no se observa en este periodo limitado de seguimiento de 5 meses, no se observa un rebote. Desde este punto de vista, el rebote con inhibidor del proteasoma y el rebote con el tratamiento con IDES ocurre mucho más temprano. Ahora, en la gráfica B vemos cómo se tratan el paciente que recibe el injerto renal, y en este caso el paciente tiene anticuerpos de clase 1 y de clase 2, específicamente contra el DQ7, que sabemos es un factor de riesgo para desarrollo de rechazo activo por anticuerpos. Y lo que observamos es lo que se observa con todos los tratamientos, que los anticuerpos contra moléculas de clase 1 son fáciles de eliminar, que cuando comparamos clase 2, los anticuerpos contra los locus DR, mucho más fáciles de eliminar que los anticuerpos contra los locus de Q, el cual no cambia a través del periodo de tratamiento o el periodo de seguimiento. Y finalmente hablamos de tocilizumab. Todos sabemos que esta droga inicialmente se aprueba para el tratamiento de artritis reumatoidea refractaria antagonismo del TNF-alfa. Se utiliza extensivamente para bloquear la tormenta de citoquinas en los pacientes infectados con COVID. Además de esto, tenemos que considerar que la interleuquina 6 es una citoquina extremadamente importante. Participa en la proliferación de células de mieloma, la activación de células B, activación de células T, y al mismo tiempo en la activación de células mesangiales y del osteoclasto, de alguna manera disminuyendo el efecto de resorción ósea que vemos si no en todos, en la gran mayoría de nuestros pacientes. Hay 2 tipos de inhibidores de la interleuquina 6. El tocilizumab es un inhibidor del receptor y tiene la desventaja de que el anticuerpo puede ser inhibido por el receptor de interleuquina 6 soluble, que bloquearía la unión del tocilizumab al receptor en la membrana de las células efectoras. Hay otros que son inhibidores exclusivos de la interleuquina 6. Actualmente hay un estudio en fase 3 utilizando clazakizumab, que como dicen, ha trajinado para poder reclutar pacientes a todo el mundo, pero al menos en nuestra experiencia, o el estudio es un estudio double blind y controlado por placebo, lo que hemos visto es que 2 de 3 pacientes han respondido, y esperamos que esos sean los que estaban randomizados o añadidos al grupo aleatorio que recibe el inhibidor de la interleuquina 6. Esto muestra aquí los estudios que ya se han publicado utilizando tocilizumab como una terapia de sensibilización, y vamos a ignorar el primer estudio porque este estudio se utiliza en ratón y no creo que el ratón sea el mejor modelo para estudiar este tipo de problemas. El segundo estudio es el estudio de VO,
que es la farmacéutica que trabaja con Stan Jordan en Cedars. Estos pacientes se tratan con una combinación de tocilizumab, 8 miligramos por kilo, mensualmente por 6 meses, en combinación con inmunoglobulina intravenosa, y la eficacia se mide en términos de cuántos pacientes que reciben el tratamiento se trasplantan y la incidencia de rechazo y de desarrollo o reidentificación de anticuerpo de donante a 6 meses después del tratamiento. Y lo que se observa es que 50% de estos pacientes van a ser trasplantados. Así que desde ese punto de vista es un proceso completamente aleatorio. 5 se trasplantan y otros 5 no se trasplantan. Sin embargo, los pacientes trasplantados no desarrollan DSA o rechazo por anticuerpo a 6 meses. El primer rechazo por anticuerpo ocurre a 12 meses, un año después del trasplante de estos pacientes, y los efectos adversos son relativamente manejables. Edema agudo de pulmón en un paciente que estaba en diálisis y diverticulitis que vemos frecuentemente en muchos de nuestros pacientes. Tenemos este estudio francés que se publica en la revista abierta de la TTS. El protocolo nada más utiliza los 8 miligramos por kilo de tocilizumab, pero no evalúa también el porcentaje de pacientes que reciben el trasplante y la disminución de la MFI del anticuerpo donante específico, pero no se basa específicamente o no sigue la presencia de anticuerpos de novo contra el donante o de rechazo por anticuerpos, y observa que en los pacientes tratados nada más con tocilizumab, el tocilizumab es eficaz en eliminar niveles de anticuerpo contra donante específico con una MFI mayor de 10,000, lo cual es significativa, es positivo de un punto de vista estadístico, y los resultados de los resultados adversos también son bastante bajos. Tenemos que considerar que los números de pacientes que se tratan en los dos protocolos es relativamente bajo. Y el estudio de Juvet es similar al estudio que hace el colega Daligo. Es un estudio monocéntrico, controlado, pero no diseñado con un modelo aleatorio. Se utiliza también solamente los 8 miligramos por kilo de tocilizumab por más de 6 meses. Y realmente lo que este estudio hace es un estudio translacional donde los investigadores quieren ver el efecto de tocilizumab en células que son importantes para la desensibilización, como las células B de memoria, las células plasmáticas y los plasmablastos, y la evolución de los anticuerpos contra el donante y su reducción en MFI. Y lo que se observa es que el tocilizumab es bastante eficaz en la eliminación de células B y de células productoras de anticuerpos, con no efecto en la población de células T, pero igualmente el uso de tocilizumab es efectivo en la disminución de los anticuerpos. Finalmente, lo que quiero recordarles es que el producto principal de la desensibilización no solamente es trasplantar al paciente, pero mantener el injerto y prevenir el rechazo por anticuerpos.
Y desde este punto de vista sabemos que los protocolos de sensibilización son mucho más efectivos en pacientes que reciben este tipo de trasplante después de sensibilización, en comparación a pacientes que se mantienen en diálisis o en pacientes que están sensibilizados, pero reciben un injerto compatible en la lista de espera. Los pacientes que tienen mayor probabilidad de suceso en una desensibilización son los pacientes en los cuales se trasplanta después de tratar al paciente con una citometría de flujo que es negativa. Los peores resultados los obtenemos en pacientes en el cual se desensibiliza con un nivel muy alto y patogénico de anticuerpos detectado a través de pruebas de cruzadas que requieren complemento y citotoxicidad. En los estudios múltiples también podemos ver que se repite este mismo efecto publicado por el centro de Johns Hopkins, que son los pacientes que tienen menores niveles de anticuerpos detectados con metodología altamente sensitiva, los que responden mejor a la desensibilización en comparación a pacientes que tienen títulos altos. Finalmente, debemos recordar que aquí en los Estados Unidos la desensibilización se ha abandonado en cierto nivel a preferencia por los programas de pareados de riñón, debido al impacto que el uso de estos protocolos para trasplantar a receptores de donante vivo tiene un efecto extremadamente importante en los resultados y la sobrevida de paciente injerto a 3 años. Si vemos los resultados de Johns Hopkins en cuanto a sobrevivencia del paciente y del injerto a 3 años, los resultados observados son mucho mayores que los resultados esperados. Hay una mayor mortalidad y una mayor pérdida del injerto a 3 años cuando se utiliza el protocolo de Johns Hopkins, y esto se puede encontrar fácilmente si se meten en el website del SRTR. Y como nosotros decimos, por la plata baila el mono, todo es importante acerca del costo. Y desde el punto de vista de comparar a trasplantes con donantes incompatibles ABO, el trasplante ABO mucho más barato, un poco más barato, no digamos mucho, pero mucho más efectivo en comparación a la desensibilización contra anticuerpos HLA, e igualmente todos estos protocolos resultan en un ahorro de dinero en comparación a diálisis, pero igualmente se pueden encontrar incluso mejores resultados cuando se hacen trasplante con donante vivo compatible, ya sea a través del donante que el receptor trae o a través de los programas pareados, e incluso en pacientes que reciben donantes cadavéricos con factores de riesgo alto. Y esto es lo que se observa aquí. En la primera gráfica hay un overlap de la sobrevida del injerto en pacientes que reciben trasplantes de donante compatibles, independientemente del nivel del matching a nivel de HLA, seguidos por la mejor sobrevida en pacientes que se desensibilizan contra los grupos ABO, y el número menor
en cuanto a sobrevida y resultados en todas estas modalidades se encuentran en los pacientes que se desensibilizan contra HLA. Las únicas modalidades que tienen una sobrevida más baja es aquellos pacientes que reciben un donante cadavérico con un KDPI mayor de 85% o los pacientes que permanecen en diálisis. Igualmente, vemos aquí el costo por calidad de vida y los trasplantes de incompatibilidad sanguínea continúan teniendo muy buen resultado si lo que queremos hacer es implementar un protocolo de sensibilización en nuestro programa. Y en comparación a todos estos protocolos de desensibilización, el programa pareado es el que tiene menor costo y los mejores resultados. Finalmente, sabemos pues que la desensibilización, no todos los protocolos van a permitir acceso al trasplante, pero si su paciente tiene niveles de anticuerpos bajos, especialmente de clase 1, estos son pacientes que se pueden desensibilizar efectivamente. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes que se desensibilizan no cumplen esta definición. Los protocolos no previenen la presencia o el desarrollo de lesión crónica por anticuerpo. Los resultados a corto plazo son muy positivos, pero aquellos a largo plazo no son tan deseables, especialmente a 3 años después del injerto. Y sabemos muy bien que nunca se ha hecho una buena comparación en estudios aleatorios de una modalidad contra la otra, incluyendo pacientes de varios centros. El suceso o el éxito de desensibilización depende del título de anticuerpo y del número de anticuerpos, con aquellos que tienen alto riesgo o altos niveles de anticuerpo, beneficiándose si se incorporan en un programa pareado. Los resultados son mejores que si el paciente se trata de sensibilizar.